Muy buenos días y que Dios os bendiga mucho. Soy vuestro hermano José del canal Solideo Gloria, que solamente a Dios sea la gloria. En esta mañana me gustaría analizar brevemente dos versículos que a menudo han sido utilizados por aquellos que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo, sobre todo por los testigos de Jehová. ¿De acuerdo? Cuando uno analiza estos dos versículos que vamos a analizar, nos vamos a dar cuenta que no solo no es que no nieguen la deidad de nuestro Señor, sino que además la reafirman, ¿de acuerdo? Son dos versículos, ¿de acuerdo?, que en las traducciones al castellano a veces han tenido en común la misma palabra, que es lo que vamos a analizar, pero que sin embargo en griego tienen dos palabras distintas, ¿de acuerdo? El primero de ellos es Colosenses 1:15, que el apóstol Pablo dice lo siguiente hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En este versículo, la palabra griega que se utiliza para primogénito es protótokos, ¿de acuerdo? Es cierto que el significado principal que de normal se le daba a protótokos era el de primer hijo, ¿de acuerdo? El del primer hijo en una familia. Y los que niegan la deidad de nuestro Señor Jesucristo a veces se aferran a este versículo y dicen, ¿veis? Cristo fue el primero de toda la creación. Fue un ser creado, el primer ser creado, pero fue creado. Así que no puede ser Dios. Pero realmente protótokos tenía otro significado. Protótokos también se utilizaba para dar un lugar de preeminencia o de superioridad a alguien. Y en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, ya vemos que se utiliza con ese sentido. En el Salmo 89, Dios dice, hablando de David, que para él es el primogénito sobre todos los reyes. Y la palabra traducida al griego en la Septuaginta, en este versículo para primogénito, también es protótokos. Dios no está diciendo que David sea el primer rey, porque ya habían habido reyes antes de David. O sea, entonces lo que Dios está diciendo que para él, David ocupa una preeminencia sobre los demás reyes, tiene una superioridad para Dios sobre los demás reyes. En este sentido, la palabra protótokos tiene el mismo sentido. Lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que nuestro Señor Jesucristo, como Dios, ocupa un lugar de preeminencia y de superioridad sobre la creación, porque es suya, porque es soberano sobre la creación, porque Él es el hacedor de la creación. Como también nos dice en los versículos que siguen, porque cuando sigue el versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos, en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. Sentido de protótokos es darle a Cristo, a ti, superioridad sobre la creación, ¿de acuerdo? Y ese es el sentido de la palabra primogénito aquí, que se traduce como protótokos. Vamos a ir también al siguiente versículo que vamos a analizar, que es Apocalipsis 3:14, que dice lo siguiente. Apocalipsis 3:14 dice, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, y el ángel de la iglesia en la Odisea escribe, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Además, está haciendo referencia a Cristo, y lo que aquí se traduce como el principio de la creación de Dios, también lo utilizan para decir, ¿veis? Fue el primer ser creado. También lo utilizan de la misma manera. Pero cuando analizamos otra vez el texto griego, vemos que no es así. La palabra que se utiliza aquí para principio es arché. Arché era una terminología filosófica en griego que lo que denotaba era la razón principal de algo o de donde encontraba el origen, de donde surgía algo, de donde encontraba su origen. Era una terminología filosófica. Luego, lo que realmente el texto nos está diciendo cuando dice que Él es el principio de la creación de Dios, nos está diciendo que Él es el origen de la creación de Dios, que la creación surge de Él porque Él es el creador. Como podéis ver, los textos no solo es que no nieguen la deidad de Cristo, sino que la reafirman como soberano sobre toda la creación. Espero que les haya servido y que Dios les bendiga mucho.